Miren, a veces uno dice, sobre todo a cada rato, no a veces, sino a cada rato, le decimos a Sí. Carlos, a Terrero, Sí. que hay cosas que no nos explicamos. Yo no entiendo cómo la economía dominicana está viva, pero está viva en unas condiciones que si usted se detiene y ve los informes del Banco Central, uno dice, pero ¿cuánto gasta Héctor Valdés en prensa para que se sepa lo que hace el Banco Central? Yo no sé, pero dentro de su presupuesto no está la revista. Seguro no está la revista. Pero siendo justos, todo lo que dice es cierto, sí, pero tengo la percepción de que todo ese crecimiento, toda estabilidad, es mayor de lo que él dice. Tú dices, ¿pero qué tú estás diciendo? Yo le voy a decir lo que yo veo. Señores, no importa que en el mundo mueran millones a causa del coronavirus. No importa lo que gasten los gobiernos en compra de vacunas y de pruebas. La industria de la construcción, sin importar que la mayor cantidad de mano de obra es importada, es asombroso aquí en el país. Tú coges todos los barrios de la capital, barrios que hace un tiempo tenían una casita, y tú dices, pero ahí había una casa en 400 metros, en el barrio de la Lotería. Y tú vas desde la Núñez de Cáceres hasta la Luperón, y te encuentras una ciudad nueva, llena de torres, y te vas del Parque Mirador a la autopista Duarte y encuentras que hasta en los prados está llena de torres, y tú dices, ¿cuántos pisos tiene una torre? ¿En qué espacio se hace? ¿Cuánto cuesta una torre promedio de entre 9 y 12 pisos? ¿Cuánto cuesta? Señores, eso no se ha parado aquí. Y tú dices, ¿de dónde proviene ese dinero? Si nunca vemos que dice, esta construcción está siendo llevada a cabo gracias al financiamiento del BHD, del Banco Scotia, nada de eso, ningún letrero. ¿De dónde sale ese dinero? Te dicen, 11,000 millones vamos a tener de remesas. Y yo pregunto, ¿y cuando le mandan el carro a alguien? ¿Y cuando mandan a mano la ayuda? ¿Y cuando vienen los tanques llenos de alimentos y de ropa? ¿Eso está en los 11,000 millones? ¿O eso es aparte? Entonces, hay una economía que a mí me da la impresión de que si Luis Abinader, Eduardo Estrella, Pacheco, se toman un año de vacaciones con todos sus colaboradores, el país sigue marchando. Yo no me explico cómo funciona la economía dominicana. Y tú dices, la droga. Sí, la droga.
el juego. El otro día, en un problema entre la lotería y las bancas, alguien me trajo la cantidad de mujeres que estaban dedicadas a atender bancas de apuestas. Miles. Aquí hay más bancas de apuestas que colmaditos, y más que farmacias, y más que las dos cosas juntas. Y hay 4, 5 lotos, 4. Y tú dices, ¿de dónde viene, dónde es que surgen esos dineros para mantener una economía? ¿O ustedes de verdad creen, de verdad, que los haitianos vienen a República Dominicana a jodernos la vida? Y que el haitiano viene aquí y que de puente países de Estados Unidos. No, el que se quiere ir para Estados Unidos se ve en una yola. Vienen porque aquí tienen trabajo y tienen áreas que ya están en manos de ellos. ¿Cuáles? Las que ellos están preparados para manejar. ¿Qué saben hacer? Saben pelar una caña, saben pelar un coco, saben vender en una esquina productos, saben cuidar una construcción, saben atenderte un jardín, saben servirte en una casa. Lo que ellos, si supieran dar clases en la universidad y curar enfermos en los hospitales, tuvieran de médicos y de profesores. Hacen lo que ellos saben hacer y vienen aquí porque tienen trabajo. Como venían a cortar la caña, que en eso ellos sabían y saben. Igual que desgraciadamente, han creado problemas porque como no tienen combustible para comer, su combustible es la leña. Y cuando van a naciones como Chile, como Brasil, o como no lo quieren en las Guyanas, le meten mano a la foresta, porque eso es lo que ellos saben y le cuesta menos. No tienen que comprar un tanque de gas, lo que tienen es que cortar un árbol y hacerlo de leña. Entonces yo quiero que poco a poco esos números que nos dan, cuando el gobierno dice, se recaudó muchísimo dinero, se recaudó mucho dinero porque hubo muchas importaciones, ¿o no? Sí. Porque hay muchas importaciones. ¿Para qué sirve eso? Para cubrir el presupuesto. Exportaciones. No, me dijo, estoy hablando de cuando Lobatón dice, hemos recaudado tantos miles, eso es porque recaudó cobrando las mercancías que vinieron de China, y vino de Estados Unidos, y vino de Europa, y los carros que vienen, y el tapón, porque el tapón no es falta de calle, es exceso de carro, claro. ¿Verdad? ¿Qué tú crees? Las ferias que han hecho. Bueno, el informe del Banco Central, doctor, que está publicado en los periódicos, como siempre se hace, habla de la fortaleza, como dice, y la excepción en que la República Dominicana ha alcanzado una cifra importante en remesas internacionales. ¿Y qué son las remesas internacionales? Es la contingencia en divisa que tiene un banco central, cual que fuere, para enfrentar situaciones de emergencia o rutinarias que repongan, por ejemplo, la necesidad de divisa del sistema monetario o comercial en un país. Y en este caso en particular dice que tienen remesas aproximadamente para cubrir 6 meses de inventarios en el país. Lo que quiere decir que cuando un comerciante va a requerir, o una cantidad grande de comerciantes va a requerir divisa para comprar sus mercancías, no afectará el movimiento de lo que es el cambio de la moneda. Y por el contrario, según dice el informe, por las políticas monetarias que se han hecho,
En el año 2022 el peso dominicano se apreció en vez de depreciarse. Por eso ustedes ven que el dólar estaba bajando. Regularmente bajó, aproximadamente un 2% bajó en ese año 2022. Aunque a partir de noviembre y diciembre ha comenzado a subir poco, pero va subiendo, no como estaba antes. Ahora bien, creo que los números son interesantes. Primero, desde mi punto de vista, existe credibilidad en lo que el Banco Central informa. Y eso está claramente establecido por instituciones internacionales. Pero es importante resaltar, como decía el doctor Jacín, que el Banco Central o la República Dominicana ha generado ingresos en divisa por casi 40.000 millones de dólares en el 2022. ¿Cómo se distribuye esto? Lo que dice el Banco Central. Dice el Banco Central que esto representa el 12.7% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Evidentemente la deuda también implica un porcentaje altísimo, que implica el 59 tanto por ciento, que disminuyó con relación a años anteriores porque lógicamente el Producto Interno Bruto crece. Si crece el Producto Interno Bruto, los porcentajes de la deuda van disminuyendo si no hay una proporcionalidad mayor de tomar préstamos nuevos. Pero dice el gobernador del Banco Central, o la Junta Monetaria, que el país generó ingresos en divisas por turismo, y es evidente que hubo un crecimiento importante del turismo, por 8.600 millones de dólares. Que por exportaciones nacionales y zona franca, el país generó 14.200 millones aproximadamente. Y en remesas, que nosotros pensábamos que iba a caer con relación al año 2021, porque las remesas vienen de Estados Unidos principalmente, y también de Europa, pero principalmente de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y es donde tenemos la mayor diáspora de la República Dominicana, iba a caer porque el gobierno norteamericano bajó el subsidio o los subsidios que daba a la población estadounidense y de migrantes por la situación de la crisis que había internacional, vamos a llamarle así. Pero fue lo contrario y generó aproximadamente 10.000 millones de dólares en remesas familiares en la República Dominicana. Y alguien se preguntaba, pero ven acá, los barrios están tan tranquilos con todo y lo que hay, con la inflación, que va a terminar aproximadamente en un 8%, con los precios, entre lo que es por la remesa y por otras cosas más. Bueno, es una combinación de cosas. Evidentemente que hay unas razones importantes para ver que hay una inflación que podemos decir global, pero que a nosotros no nos interesa mucho la globalidad, sino la individualidad de la República Dominicana. Entonces, inversión extranjera, doctor. En el año 2008, la República Dominicana hizo una operación con una empresa extranjera en el medio de una crisis internacional financiera, que fue la Barrick Gold Internacional, que invirtieron aproximadamente 4.000 millones de dólares, y vamos a decir 3.000 y algo, en una planta, una mina dominicana, y se le dio una concesión a ellos, donde había un contrato en particular de generar beneficios 50-50, que a los primeros años el porcentaje era mucho, pero mucho menor, pero tenía una explicación lógica a eso, porque estábamos en medio de una crisis, donde para incentivar a un inversionista extranjero que viniera, pudiera dársele facilidades para el retorno de su inversión. Eso fue así, políticamente mal manejado por el Partido de la Liberación Dominicana. Políticamente mal manejado. Lo explicamos en un artículo. Pero dice el Banco Central que generaron divisas en ese año por la inversión extranjera directa en 4.000 millones de dólares. Fíjate que en el año 2022 generamos 4.000 millones, o sea, en todo lo global, pero en el 2008 generamos solamente con una empresa casi 4.000 millones. Y habla del total. Eso es lo que generó, es lo que digo, del 2%. Ahora, la política monetaria, el Banco Central ajustando y viendo de manera que controlando la inflación que iba y controlando el dólar, la divisa, mantuvo el peso fortalecido frente al dólar. Y fue aproximadamente un 2% de eso.
Ahí están los números, doctor. Esas son las cifras. Real, efectivamente, cifras que pueden ser revisables, valoradas, y además que están siendo contactadas con los organismos internacionales. Ahora diríamos, ¿estamos bien? No, no necesariamente estamos bien. ¿Cobramos más en aduana, como dice el doctor? Sí, eso dice aduana. ¿Cobramos más en impuestos? Sí, eso dice impuestos. ¿Recibimos muchísimo dinero por préstamos? Sí. ¿Y por qué nos sobró? ¿Por qué tenemos excedente? Porque el gobierno acumuló, y en la inversión directa, el gobierno, no te lo voy a concentrar, el gobierno, en la inversión directa en capital, se quedó por debajo. Eso tiene que explicarlo. Eso es una situación que tiene que explicarlo. Pero el gobierno central, no el Banco Central, o Hacienda debería aplicarlo. O sea, pero estas cifras están ahí. Y diríamos, frente a una inversionista extranjera, por ejemplo, que uno decimos ahora mismo, tenemos inversión extranjera venezolana, muy buena. Y posiblemente tendremos inversión extranjera colombiana. Va a ser muy buena también. Porque hay razones en que la gente no necesariamente está tan claro o confiado en lo que esté pasando en Latinoamérica, en muchos países que el socialismo ha tomado el control. Y esos inversionistas protegen sus inversiones, valga la redundancia. Y tenemos aquí un país con un clima de estabilidad democrática, donde hay una actividad económica importante en crecimiento. Sí. El Banco Central, el gobernador, por ejemplo, Perú es un ejemplo. Perú ha cambiado, ¿cuántos presidentes en 10 años? Ha cambiado mucho. ¿Y cuántos gobernadores del Banco Central ha cambiado? Sí. Ninguno. El gobernador del Banco Central de Perú tiene 16 años. Sí. Y la economía, tú dices, por aquí todos los días cambia un presidente. Terrero. Y el país continúa. Terrero, es que yo he mencionado en algunas ocasiones que yo no he escuchado nunca en este país mencionar lo que se menciona en países como Perú y otros más, la política de Estado. En Estados Unidos lo tienen muy claro, pero ese tipo de políticas que hay una decisión nacional, así como se logra tener una constitución y unas leyes y una representación, que en un momento determinado se asuman lo que son las prioridades del país como colectivo y se establezcan las políticas que deben mantenerse aún a pesar de que cambien los gobiernos y las formas de gobernar. Es decir, aquí puede subir un socialista, puede surgir un nacionalista, un demócrata o lo que sea, pero hay algunos asuntos que tienen que ver con la economía, con el turismo, con las zonas francas, que deben mantenerse. No, pero aquí se sigue asociando lo bien o lo mal que vayan esos renglones con el que esté gobernando, y quizás de una manera no declarado como política de Estado, sino, vamos a ver, como un asunto de conveniencia política, es que se mantiene una persona en el cargo. Pero lo normal sería que las cosas funcionen bien sin importar quién esté al frente de las cosas, al frente de una institución y sin importar el gobierno que estuviera. Es decir, mira, la gente dice, y la gente a veces prefiere criticar que no haya un cambio, cuando en verdad hay cosas que para que sigan caminando bien no debe haber un cambio. Mira, yo entendí perfectamente lo que tú estás diciendo. La política de Estado. Y también sé a quién te estás refiriendo. Yo creo que los imprescindibles están en el cementerio, ¿no? Sí, claro. Bien, pero hay personas que no necesariamente sean imprescindibles, pero son importantes, porque han generado confianza, locales e internacionalmente. Ahí me voy a referir, y porque yo tengo conocimiento de causa. Yo fui funcionario del Banco Central de la República Dominicana. Y conozco cómo se maneja el Banco Central, el equipo del Banco Central, sí, cómo se maneja Héctor Valdés Albizu con el conocimiento que tiene con mucho más de 45 años en el Banco Central, haciendo las cosas que hay que hacer. Cuando se inventó con un cambio, tuvimos una crisis financiera. Sí. Valdés no va a estar ahí por siempre, es verdad. Pero lo que ha estado, con todos sus detractores, muchos detractores ha habido que han tenido que decir, mira, escúchame, me equivoqué. Economista, Sí. Importante. Me equivoqué. Mira, no es un invento, porque no es magia. Y la gente habla, la magia de Valdés Albizu. Los magos no son reales, son inventos. No, a veces no es la magia, es la persistencia y la constancia de un ritmo en cuanto a las decisiones. Capacidad. La coherencia. Capacidad. Capacidad
y experiencia ligado con eso y además la confianza internacional. ¿Usted cree que también el presidente mirando como economista, pero también hay otros factores que miran y dicen, mira, ten cuidado? Y aquí hay muchos economistas, ¿verdad? Sí. Que pudiesen ser sustitutos de Héctor Valdés Alviso. Sí. Y tú puedes decir, ¿y qué pasaría? Bueno, está bien, un día él no va a estar. Sí. Pero te puse el ejemplo sin antes saber que tú ibas a hablar de Valdés, porque era así, de Perú. 16 años tiene el gobernador del Banco Central de Perú. Y 10 presidentes han pasado en esos 16 años. La mayoría de ellos presos o huyendo. Recientemente quitaron uno que ya tiene 18 meses condenado media. Puede haber todo tipo de problemas, menos una El devaluación. mismo, 16 años tiene, Sí. doctor. Pero O sea, fíjate cómo es. La crisis social que ocurre en Perú y el Banco Central tiene un tacto. Y el crecimiento, doctor, Y ningún presidente lo toca. ninguno lo topa. Ninguno lo toca. No, vamos, Y no. mira que luce que Perú es ya no viable, porque ha cambiado 6 presidentes en cuanto... 8, doctor, en 10 años. Casi uno por año. Uno muerto, preso algunos, huyendo los otros. Y uno que acaba de caer preso ahora mismo. El campesino señor Pedro Castillo. Que cuando llegó, él que decía que venía con el socialismo también en la cabeza, dijo, no, él va a quitar también el gobernador del Banco Central. Lo ratificó. El primer decreto fue ratificando el gobernador del Banco sí, Central. claro. ¿Por qué? Porque eso generaba confianza. Y es lo que tenemos en el país. Lógicamente, Valdés tiene ya una edad y algún momento tendrá que descansar. Que descansar. Sí, Y claro. yo creo que no es el que dice, déjeme aquí. Sí. Es que los sectores indican, mira, déjalo ahí para generar la confianza, la credibilidad y mantener el crecimiento. Con todo y que tenemos una inflación importante. Y no es porque esos gobernadores que han permanecido mucho tiempo, porque dicen que la Reserva Federal es en Estados Unidos es un poco del sector privado. Dicen que la domina el sector. Lo que quiere decir que las economías El sector privado influye en todo. las influye mucho Sí. el poder económico privado. Claro, ¿Verdad? claro. Y por eso es que cuando un presidente gana, inmediatamente los banqueros van y le dicen, mira, tiene que dejar a Valdés, porque Pero- Valdés maneja bien eso. ¿Pero por qué? Y no es porque nos maneja bien eso. No necesariamente, doctor. Lo que pasa es que me afecta, doctor. Cuando la crisis del 2003, doctor, 2002-2003, porque comenzó en el 2002 y arrancó bien fuertemente en el 2003, con el tema de los bancos, específicamente Baninter. ¿Quién se afectó, doctor? El país entero se afectó. La crisis más grande en Latinoamérica. Sí, pero si tú te pones a ver el detonante de los bancos, no lo produjo el Banco Central ni la superintendencia, fue el exceso de lo cometido en esos lugares. Ellos sí le dieron seguimiento, pero ellos no fue que tomaron la iniciativa. Inclusive, tú sabes que aquí hay superintendentes de bancos y gobernadores del Banco Central que se hicieron los chivos locos frente a lo que estaban haciendo los bancos que tuvieron crisis. Tuvieron mira, para acumular 5.000 millones Sí, sí. de pesos sin que lo sepa un banco central, es difícil. No, no. En un sitio donde hoy, tú sabías que yo voy a comprar $1,000 a un banco comercial y llaman al Banco Central. El banco comercial llama, o si le entran $5,000, llama y reporta. No, bueno, esto es un decir. Menos que eso, Terrero, te lo demuestro, podemos ir a cualquiera. Doctor, doctor. Digo, recuerde, yo no me estoy quejando del hombre, Pero esa te crisis, estoy doctor, diciendo, esa crisis se generó 2000, no, 2004. lo que doctor. te quiero decir es que quizás, lo que dijimos ahorita, que quizás el sector privado es que mantiene el país bien, y que son- los políticos no, se son- pueden ir para su casa. No, pero, son lo que pasa es que los políticos, el sector privado tampoco puede ser gobierno, ¿eh? ¿Cómo? Tampoco puede ser gobierno. El sector Pero lo privado. son. Espérese, ojo, porque ha habido una política de Lo que cambio pasa es que a aquí. ellos no les interesa exponerse, Lo estábamos hablando- porque el que gobierno tiene que hacer ayuda social y el político no, y el empresario no sector quiere privado eso. no hace política No, social. Eso lo hablamos inclusive con Waldi Taver aquí un poco sobre la elitista, el Yo elitismo. te puedo decir una cosa, ¿tú sabes cómo se resuelve el problema de la seguridad social? ¿Cómo? Aumentando la cuota. Ah, pero está bien, es un problema de ley.
Pero un problema de ¿quién ley. hizo esa ley? Al Congreso y, quién- los políticos Ay, y también ok. el sector privado. Claro. Pero mire, doctor. Mira, nos metimos en rojo. No, es un pero- tema demasiado Mire, complicado. pero mire, la seguridad social debería, nos metimos en rojo y ojalá que tengamos el momento para discutir. Tenemos que hablar después. Para ¿Tú te discutirla. vas a morir esta semana? No, mira, no Terero, pretendo eso Terero, todavía. dígame una cosa. Me falta mucho. Ok, ese dinero que el Banco Central reporta como ingresos en divisas por actividades comerciales de turismo, de zona franca, de remesa y todo eso. Eso es, la fortaleza que eso proporciona a la economía es la disponibilidad de esos recursos para satisfacer demandas de los sectores productivos que necesitan importar, moverse o pagar servicios aquí. Claro. Es un dinero que no solamente entró, sino que está aquí adentro. Sí. Oye, están invertidos. Mira. Esa reserva está invertida. Mira, El Banco Central vive de las inversiones que tiene, los intereses que generan esas inversiones. te voy a decir una Eso cosa. de inyectar recursos en un momento determinado que la economía lo necesita. Yo tengo la percepción de que algo que afirmó Fello Suberví siendo ministro de De turismo. Turismo, Ellos van. estaba Balaguer en el poder y él era secretario de Turismo. No, era síndico. Síndico, exacto. Pero en uno de sus pasos por el turismo. Ministerio de Turismo, fue a Puerto Rico y le hicieron una pregunta y dijo algo que yo creo que eso vale para la economía dominicana. ¿Qué dijo, doctor? Porque a veces yo veo personas con bajos ingresos que están bien vestidos. Y le pregunto, ¿y ese saco? Me dice una paca. Y voy a la Jacinto de la Concha, 10 tiendas de pacas. Y veo debajo del elevado de la París, pacas. Y voy a Pedernales, pacas. Te estoy hablando solamente de ropa. ¿Y qué le pasó a Fello? La prensa, él le dio, porque él era muy amigo de O'Neill, el alcalde de Guaynabo, le dio la oportunidad de hacer una rueda de prensa y le preguntaron, ¿qué ustedes hacen para atraer tanto turismo? Si nosotros aquí en Puerto Rico tenemos el problema de que ha disminuido el turismo. Ha disminuido Entonces todo. le dijo, mire, realmente la moneda tiene mucho que ver. Porque la gente que gana dólares y gastar dólares lo piensa dos veces. Pero le voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué usted hace para que ellos vayan? Dice, yo no hago nada, ellos van. Ellos van. Ellos van. Porque Y se burlaron de Fello, pero yo te voy a decir una cosa. Y estos edificios que yo te estoy hablando, los hacen y las torres, y eso es lavado. bueno, Es lavado. bueno, Y los muchachos que están en los barrios, que son los jefes de los barrios, no son puntos de droga. sí, ¿Y por qué no se habla de esa economía? informar, soterrada, ¿Es ¿verdad? verdad? ¿Y por qué Sí. no se habla? Lo hay. Y Pero también- ayer mismo también- tuvimos una efeméride que decía, un día como hoy, la Fuerza Aérea confisca 2 helicópteros de Quirino, del capitán Quirino Ernesto. Coño, ¿quién hizo capitán a ese hombre? Y no se mencionó nunca. ¿Qué presidente lo hizo? ¿O quién hizo coronel al hombre de Atiemar? Eso no se menciona. Entonces, nosotros tenemos como unas historias inconclusas. Porque hay de todo, doctor, ¿verdad? hay de todo. Pero es importante porque eso es la economía de este país. Mira ahora mismo, tú sabes lo que va a tener que hacer el que se va a postular, ¿Qué va a hacer? que tiene que tener mucho cuidado de dónde se va a nutrir. Claro. Porque Tú sabes, nosotros apuntamos a eso. tú sabes cuántos dominicanos hay presos acusados de tráfico de droga, incluyendo legisladores. Y hay mucho. Cuando tú le preguntas al presidente Abinader, presidente, ¿por qué usted nombró al administrador de la lotería que está preso? Él no te puede contestar. No te puede contestar. Ni Hipólito te puede contestar por qué Quirino es el encargado de la política de San Juan y de Elías Piña. Porque tiene que cambiar la política, doctor. Porque, Que tiene que cambiar. porque en verdad no es el que me da el dinero que yo tengo que nombrar. Bueno,
Entonces, aquí la inversión. Lo doctor, que pasa es que cometimos un error. ¿Cuál? Abrimos como 10 temas. Sí, es verdad. Pero, doctor, pero mire, doctor. Termina. La inversión en política es la más rentable que hay. Usted, eso, Si te cumplen. Espere, no, si te gana. cumplen. No, si gana. Óyeme, lo que pasa A es que veces hay ese tipo de inversión que genera un compromiso de cumplir obligatoriamente. Ahora, ya el invitado lo tenemos ahí, pero mire, doctor, Puerto Rico está muy mal. Puerto Rico tiene problemas, no tiene gente, se está yendo la gente para Estados Unidos. Y ahora el representante de Puerto Rico en el Congreso norteamericano le pide. Pidió visa para Dominicana. Y está muy bien eso. Vamos, para eso es bueno para nosotros. Y yo creo que el gobierno debería promover eso mismo, Sí, porque mire, seguro. eso disminuye los viajes ilegales, porque la gente que se va para Puerto Rico es porque Sí. entiende que va ahí y lo ponen a trabajar ilegalmente. Una visa focalizada, así, Especial. una visa que la gente vaya Claro, a claro. trabajar, No se va a sí. parar nunca, porque hay gente que hasta con visa se quieren ir en la yola. Yo creo. Sí, No entiendo que sabe. por vivir Hasta la con aventura. visa. No, yo tengo Por un vivir la pasaporte visado aventura. aquí. Sí, pero Terrero, la política es un negocio rentable, Tú lo pero dijiste. a veces es como jugar un número también. Bueno, lo que pasa es que tú apuestas el que va a ganar. No, es que y él le dice, da dos. él dice una cosa, hay que ganar, pero también después hay que cumplir. Claro, Sí. claro. Entonces claro. resulta que tú no puedes decir, Y por eso, doctor, ah, no, le dan a yo no todos. hice compromiso contigo. Y por eso le dan a todo, doctor. A este y a este, el que tiene empresaria- posibilidad. Antes el empresariado hacía su arreglo. Decía, yo voy a cooperar, pero ponme el director de aduana, al de puertos internos. Y eso era lo más que se hacía, Sí, sí. para que me lleve suave. Ha cambiado, doctor. No es para que no me cobre, para que me... Pero ya no, Ha ya cambiado. es con duro. Ya no lo Ya fue. se pone al director de la DNCD. Oye, ya se pone al director de la DNCD. Vamos a una pausa. Está bien.